Buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia que año tras año nos ha acompañado en las distintas ediciones presenciales y virtuales del Congreso CIT y AEC y a todos los que están con nosotros por primera vez. El arquitecto Ignacio Pérez Arnal, director de BIM Academy, nos hablará acerca del cambio de la construcción 1.0 a la 4.0 en España, siendo el sector de la construcción uno de los sectores productivos más potentes, convirtiéndolo en un sector industrializado. Bienvenido, arquitecto. Saludos a todos. Vamos a empezar mi charla, mi conversación. Mi nombre es Ignacio Pérez Arnal y ahora os voy a compartir mi pantalla y así empezaremos. Bien, pues la idea es hablar sobre cómo transicionar digitalmente un país, digamos así, de qué manera podemos trabajar para que haya una transformación digital de todo un país y pasar de lo que llamamos la construcción 1.0 a la construcción 4.0. Y esto lo vamos a hacer perfilándonos un poco en los datos y las experiencias que tenemos en España y por eso le llamamos brotes de innovación en España. El desafío de esta sesión, lo que vamos a intentar aprender hoy, es descubrir lo que está cambiando en un sector, en el sector AECO, de arquitectura, ingeniería, construcción y operación, y ver cómo estos cambios están perfilando un ejercicio profesional totalmente distinto y que tiene unas repercusiones fuertísimas en la administración pública, en las empresas privadas, en los estudios profesionales, en la universidad, en todo el tipo de ecosistema de la construcción. Pero bueno, antes de empezar a descubrir el cómo podemos hacer esta transformación digital, vamos a analizar el porqué de esta necesidad de transformación digital. Como os comentaba, mi nombre es Ignacio Pérez Arnal, yo me autodenomino ex arquitecto por una serie de razones que ahora no vienen al caso, pero como veis tengo quizá una formación y una experiencia que quizá me da cierto poder o cierta justificación de poder hacer una charla como esta, ¿no? He realizado distintos estudios de máster, aquí hay 2, he realizado 4 distintos, soy profesor en distintas universidades en distintas partes del mundo y desde BIM Academy como CEO, como podéis ver en esta imagen, estamos trabajando en distintos cursos de máster, de posgrado, también de grado. Realizamos implantaciones a nivel de municipalidades, a nivel de diputaciones provinciales, a nivel de gobiernos, también con programas europeos como el Trainee o el Seed Skills, que si nos da tiempo hablaremos un poco de ellos. Y soy el director del European BIM Summit, también soy el director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de Rebuild. Cuando hacemos cierta mirada hacia el exterior y viajamos un poco para ver qué es lo que sucede en otros países, es interesante, yo recomendaría, por ejemplo, si tenéis oportunidad de visitar Europa, en los primeros meses de cada año se celebra esta feria que se llama Future Build. Es una feria que se celebra en el edificio Excel en Londres, muy cerca del edificio Millennium de Richard Rogers, y van tratando temas como los que veis aquí. El de economía circular, el de mucha regulación y muchos estándares, el hecho de hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, mucha parte también de la salud, o sea, cómo construir para que tengamos más salud, la decarbonización, el efecto de la energía en todo el ámbito de la construcción, la construcción modular, off-site, etcétera, ¿no? Y esto nosotros hemos intentado también trasladarlo a lo que llamamos, como os decía, el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 en una feria que se llama Rebuild, que este año hemos tenido la suerte de poder llegar a más de 17.000 asistentes, más de 17.000 profesionales de España y de otros países del mundo para intentar ir interiorizando todas estas temáticas que vemos aquí como de estos tres ejes
basados en la industrialización, en la digitalización y en la sostenibilidad, ¿no? También se realizan una serie de premios y se hace una call for speakers, una call for startups para entender este cambio, esta transformación digital del sector de la construcción en nuestro país, cómo se está realizando, ¿no? Y además intentamos también abstraer muchos conceptos que vamos viendo en otros países del mundo, pero que nos interesan muchísimo porque nos dan cierta visión de lo que está sucediendo, ¿no? Como con el Green Building Council, con el Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, distintas empresas y cómo nuevos conceptos como el Build to Rent, el Co-Development, el Co-Living, se van sumando a otras partes también de acciones dentro de la digitalización, como veis aquí, como introducir pues, la impresión 3D, porque ahora ya vemos que existe cierta transferencia real de esta forma de impresión en el mundo de la edificación, toda la parte de Smart Building, toda la parte de Internet of Things, la parte del BIM, etcétera, 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 ¿no? Intentamos extender Rebuild como si fueran distintos tentáculos para ir tocando cada una de las nuevas piezas del ecosistema de este sector. Y llamémosle AECO más que de la construcción, porque así engloba todo el ciclo de vida de una edificación, desde la idea, la conceptualización, hasta el proyecto, pasando después a su preconstrucción, su construcción, su evaluación, su cálculo, pasando por su instalación, su ensamblaje, toda la parte ejecutiva y llegando a la parte más operativa y de mantenimiento. A ello también se suma la creación de otros congresos que se realizan en España, y hay uno que encuentro que tiene un interés especial porque habla no solo sobre la vivienda social, sino la innovación y la sostenibilidad aplicada en la creación de nueva vivienda social. Esto abre un camino que hasta ahora era inexplorado. ¿Cómo introducir innovación? Pensemos en la industrialización y la digitalización dentro de la sostenibilidad de una edificación, ¿no? Y esto también nos obliga, también en España, por estar incluido, ser uno de los Estados miembros de la Unión Europea, para ver cómo el Green Deal, la Renovation Wave, el Plan de Recuperación para Europa, los Next Generation Funds, etcétera, van cambiando todos los sectores, pero probablemente el sector AECO, el sector de la construcción, se ve menos influenciado por esto, ¿no? Nosotros igualmente, desde Barcelona, desde Cataluña, hicimos una propuesta en la que intentábamos, dentro de este perfil europeo, crear, como leéis aquí, llegar a crear un plan nacional estratégico para la transformación del sector de la construcción, ¿no? Esto es muy difícil de que se apruebe, pensad que esto ya va a altas esferas de la política, pero sí que queríamos introducir estos nuevos parámetros que nuestro conocimiento nos da para intentar cambiar, ¿no? Porque, ¿qué problemas tenemos en estos momentos? Pues hoy mismo el Ayuntamiento de Valencia, una de las capitales de provincia de España, tiene más de 10.000 expedientes urbanos abiertos por aprobar. Y claro, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros tengamos un proyecto, va a ser el proyecto 10.001, hemos de esperar decenas de meses. Por ejemplo, en mi ciudad, en Barcelona, la media normal son 24 meses para que te otorguen una licencia de construcción. O sea que a nuestros clientes inversores o a nuestros clientes, la señora Pepita, podemos decir, que quiere hacerse una cocina o un lavabo afectando a la estructura de una edificación, necesita más de 2 años para tener esa licencia, ¿no? Al mismo tiempo, en España, cada día sufrimos 334 accidentes laborales dentro del sector de la construcción y, lamentablemente, tenemos un muerto cada 2 días. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Son inventados, son datos reales, ¿no?
Os traigo aquí todos datos que pueden ser certificados en cualquier momento. Y igual que el Green Building Council de España, en un estudio reciente del año pasado, decía que el 38% de materiales que llegan a una obra acaban como residuo. Esto significa que casi el 40% de materiales que hemos comprado, que hemos encargado, que hemos movilizado para que lleguen a nuestra obra, no van a servir de nada y se van a convertir en residuos, ¿no? Además, desde el punto de vista de la sostenibilidad, más de la mitad de la energía que consume mi país la consumen nuestras viviendas. O sea que nuestras viviendas, pensaba que quien consumía más eran los cohetes, las centrales nucleares, la industria pesada, el transporte urbano, los coches. Pues no, el mayor consumidor de energía son nuestros edificios, nuestras viviendas. Y esto lo hemos de cambiar desde mi punto de vista urgentemente. En este sentido, también hemos de ser conscientes que el 99% de obras no acaban dentro del plazo de tiempo acordado ni dentro del presupuesto contratado. O sea, tenemos suerte de que nadie se queja de nuestro sector, pero es algo como para llevarnos, digamos así, a juicio o al calabozo a todos directamente si somos conscientes de que realmente no somos capaces de terminar un proyecto a tiempo ni por el dinero ni el presupuesto que había sido fijado, ¿no? Si vamos a los datos de digitalización de las administraciones públicas en España, pensad que nosotros tenemos unos 10.000 municipios, menos del 1% tienen BIM incorporado, menos de un 0% significativo utilizan el Lean y aún menos utilizan métodos o modelos de contratación colaborativa. Aquí hemos puesto el IPD, como pueden ser otros, ¿no? Y aún vemos la dificultad para encontrar ejemplos de inteligencia artificial, de machine learning, de edge computing, etcétera, introducidos en nuestro sector. Además, en este sentido, si todos entendemos el 4.0 en todas las industrias, en la construcción yo diría que difícilmente hemos pasado del 1.0, porque el 2.0 ya significaba la creación, la manufacturación de elementos en masa y somos incapaces de cubrir la demanda de vivienda, al menos en nuestro país y en todos los que yo conozco, y por lo tanto no hemos llegado ni al 2.0, ¿no? Para esto hicimos un libro hace menos de un año con Marcia Volpañe, Rui Gavina y Diego Ruidobro, con el que hicimos un análisis de cómo este concepto de industria 4.0 afectaba al entorno construido y qué conceptos, metodologías, nuevos skills, nuevas habilidades, nuevas tecnologías están como tendencias dentro de estos nuevos parámetros del 4.0, de esta no digitalización, sino ya de esta conexión entre todos los elementos digitalizados, que es lo que significa este subjetivo 4.0. Y vemos cómo este Construction 4.0 afecta a toda una serie, veis aquí, soft skills, comunicación, digital leadership, professional impact, machine relationships, y toda una serie de tecnologías y parámetros y metodologías que deberíamos estar incorporando en nuestro día a día, ¿no? Esto significa que, por otro lado, esta transformación digital necesita de nuevas habilidades, necesita de nuevas capacidades. Esto en inglés le llaman skills, estas habilidades para hacer cosas, pero ya no necesitamos las habilidades que también estamos perdiendo en el ámbito de la construcción tradicional y convencional. Esto es un gran reto, sino que además hemos de sumar unos skills, unas habilidades digitales, que al final es algo tan sencillo como utilizar esto en el día a día, ¿no? Estas capacidades digitales implican el poder introducir datos, información, imágenes en todo momento para poder hacer un seguimiento de los proyectos y las construcciones que estamos llevando a cabo.
Esto significa que igual que utilizamos la cámara de fotografía de nuestro móvil, de nuestro celular, para hacer una fotografía de un gran plato que nos vamos a comer, pues podemos hacer la fotografía del espacio que acabamos de construir, ¿no? Y esto es importante porque nos implica este nuevo conocimiento que debemos incorporar, y este nuevo conocimiento nos ha de ayudar a que estos 3 parámetros de los cuales hemos hablado, industrialización, digitalización y sostenibilidad, los podamos ya tener interiorizados perfectamente. Si no tenemos datos, es muy difícil poder industrializar. Si no tenemos datos, no podemos medir aquello que estamos construyendo a nivel de sostenibilidad. Por lo tanto, no nos es útil, ¿no? Entonces, ¿es necesaria estas habilidades o estas capacidades cuando estamos hablando de transformación digital? Pues bueno, solamente haciendo pequeñas búsquedas, y si tenemos, por ejemplo, el Reino Unido como uno de los referentes en nuestro entorno, yo creo que los países más avanzados en BIM y en digitalización de la construcción serían Finlandia, Singapur, y el Reino Unido. Empiezan a hacer documentos como los que estamos viendo, ¿no? Unos documentos en los que entienden la importancia de ligar distintos estamentos, distintas instituciones, distintos agentes, para llegar a entender por qué no somos un entorno digitalizado. Y por lo tanto ponen en marcha esta reunión, porque solos no lo podemos llegar a hacer, esta reunión, unión, mancomunión, digamos así, de todos estos entes para llegar a realizar realmente un cambio de paradigma. Uno por uno es muy difícil poder hacer esto. Y además tenemos necesidades desde distintos gremios, de distintos colegios, llámense asociaciones, de distintos tipos de empresas, grandes, pequeñas, multinacionales, medianas, etcétera, para poder introducir en nuestras carreras profesionales. Existen ya recomendaciones, fijaos, ya Built Environment Employers, oiga, el que encarga un trabajo a realizar ya puede tener una lista de recomendaciones sobre el tema. En el apartado académico, tan importante en cualquier país, exactamente igual. Las instituciones profesionales que agrupan todos los colegios, las empresas, igual. Y los estudiantes, que es nuestro gran futuro para poder permitir la supervivencia de nuestro sector, que veremos grandes dificultades que estamos sufriendo, los necesitamos de alguna manera capacitados para algo que va a ocurrir dentro de 10 años, por ejemplo. Como podemos ver en esta imagen, vemos cómo tenemos una escasez, ya no digamos de talento, etcétera, tenemos una escasez de personas que quieren dedicarse a nuestro sector. Y esto implica que además la gente con talento dentro de estas personas interesadas en nuestro sector desaparecen, ¿no? No existen. Solamente en España necesitamos más de 400.000 albañiles, vamos así, digitales, albañiles que puedan leer un documento BIM en un visor BIM, que puedan utilizar medidores láseres, que para ellos no es en extraño toda la parte ergonómica, puedan utilizar un dron, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, en España no se llega ni a cubrir los jubilados y pensionistas que van desapareciendo cada año. O sea, que nuestro sector está disminuyendo de una forma tan rápida que necesitamos, como aquí veis en el Reino Unido, una manera de digitalizar distinta nuestros trabajos. Porque ya no vamos a tener tanta gente para trabajar en nuestras obras. Y aparecen entonces conceptos como el de Digital Twin y este gemelo digital, de qué manera se puede manejar, se puede gestionar. Fijaos,
que es importante este título que yo utilizaba en mi presentación sobre la transformación digital. Pues el Reino Unido lo pone como en primera línea de estos business skills, ya no professional skills, sino business skills. Nos dice que el liderazgo, después de distintas encuestas, etcétera, el liderazgo transformacional es lo más importante. La idea que cada uno de nosotros sea motor del cambio dentro de nuestro ámbito es fundamental. Y os traigo, por ejemplo, las matrículas de lo que nosotros llamamos formación profesional. No es la universidad, son los estudios para poder ser lampista, para poder ser electricista, pintor, enyesador, encofrador, etc. Fijémonos cómo aún no llega tampoco a la paridad de hombre-mujer. Para nosotros en Europa es muy difícil encontrar una mujer en una obra y ya no digamos también una persona discapacitada, mientras todos los otros sectores pues, han incluido a la mujer y cierto tipo de disfunciones sin ningún problema. Es algo que debemos tener que tomar en cuenta, ¿no? También es fácil ver, por ejemplo, cómo podríamos tener la excusa de que, bueno, nuestras grandes empresas, como tenemos 7 empresas dentro de las 25 mayores constructoras del mundo, pues no es necesario trabajar en este sentido. Pero es que después tenemos cientos de miles de constructoras en las cuales esta transformación no se ha realizado. Y esto también da pie a la aparición de startups, de nuevas ventures, de nuevos modelos de negocio digitales, como podéis ver aquí, y además veis las cifras en cómo se han multiplicado en 5 o 10 años, es algo increíble, ¿no? O sea que hay un gran trabajo para realizar en este sentido, ¿no? ¿Y esto lo dice Ignacio Pérez Arnal? Pues no. Lo dice, por ejemplo, el World Economic Forum, que dice que esta cuarta revolución industrial va a golpear la industria de la construcción y hemos de empezar a tener otros mecanismos para poder ver de qué manera podemos reaccionar. Y esto nos lleva a intuir, a hacer de un poco de observadores de lo que está sucediendo en nuestro alrededor y vemos cómo, por ejemplo, empiezan a aparecer, esta es una startup realizada por un chico británico de 31 años, Stuart Max, en la que ha creado ya unos robots de seguimiento dentro de una obra. Está trabajando desde Barcelona con proyectos en todos los Emiratos Árabes, en parte de Estados Unidos, de Canadá, etc. Esto significa que tenemos un gran trabajo por hacer. Y más si vemos cuál es nuestra productividad. Esta es una célebre gráfica de Paul Teitholz de Stanford, en el que ponía a cero la industria, todas las industrias de la construcción, como podemos ver en el año 1964, y vemos cómo 50 años más tarde todas las industrias han ido creciendo, casi pasando del 100 al 250%, y en cambio para nosotros la mala noticia es que el sector de la construcción es la línea roja. La línea roja han pasado estos 50 años y no somos capaces de mantener la productividad que teníamos entonces. Esto significa que necesitamos más materiales, más energía, más dinero, más recursos, más personas, más tiempo para hacer menos que hace 60 años. Cualquier persona nos diría, ¿de verdad es así vuestro sector? ¿De verdad no entendéis que existe una relación entre productividad y digitalización? Cuando nosotros hacemos implantaciones en constructoras y en entes públicos, esto es uno de los temas primordiales que hacemos entender a cada una de las personas que participan en estas implantaciones, en este tipo de formación. Y es tan importante porque esta relación entre productividad y digitalización marca
marca realmente dónde se encuentra cada uno de los sectores y marca perfectamente cómo, si nosotros utilizamos unas gráficas un poco más modernas y de terminar en el 2004, esta última de McKinsey termina en el 2014, 10 años más tarde, aún seguimos viendo que esta línea anaranjada de la construcción no levanta la cabeza del 100%, mientras que las demás están ya por superar el 200%. O sea, hemos de intentar digitalizar, vamos a digitalizar nuestro sector, entendiendo un sector que engloba desde, yo diría desde la parte del promotor, la parte del arquitecto, la parte de ingeniería, la parte de construcción, la parte de operación, de mantenimiento y también los fabricantes. Si entendemos que todos somos somos todos un eslabón de una cadena, igual que una bicicleta, que una cadena puede funcionar perfectamente, pero si falla un eslabón, ya aquella cadena no funciona, ¿no? Y cuando decimos vamos a digitalizar, pues ha habido algo que nos ha ayudado muchísimo, que ha hecho avanzar quizá una década, según muchos expertos, esta necesidad de digitalizar nuestros procesos, ¿no? Aquí vemos un gran cómic de Tom Fishburne en el que dice que, bueno, no nos preocupemos, que la transformación digital la vemos dentro de muchos años y llega el COVID-19 que hace que pase esto que vemos aquí, ¿no? Que cuando hacemos esta relación entre digitalización y productividad y miramos desde la derecha hacia la izquierda cuáles son los sectores, vemos que el último, señores, es el de la construcción. O sea que tenemos tan baja digitalización que no nos permite una mejor productividad. Y esto afecta nuestra manera de entender nuestro ecosistema. Hay gente por eso que lo entiende un poquito más rápido, ¿no? Este es Francis Maud, él era ministro de la Oficina de Gabinete del Reino Unido y en el 2011 decía esto, ¿no? Esta estrategia de 4 años del gobierno inglés para la implementación del BIM va a cambiar las dinámicas y las actitudes de toda la cadena de producción de la construcción, abriendo nuevos, mejores, eficientes y maneras colaborativas de trabajar y hará que todo este sector al completo, con una adaptación del BIM, nos va a poner en la vanguardia de la nueva construcción digital de esta nueva era y posicionar el Reino Unido como uno de los líderes mundiales en BIM. Esto lo dice un ministro de la Oficina de Gabinete que alguien le convenció, alguien era Paul Morrell, un estratega del sector de construcción muy, muy interesante, para realmente introducir este cambio. Porque si no se implementaba el BIM, no existía la posibilidad de poder digitalizar el sector, y si no se digitalizaba el sector veíamos esa baja productividad. Si somos un país preocupado por la producción de lo que nosotros estamos realizando, esto viene a ser una necesidad perentoria. Por lo tanto, encarga al mismo tiempo un documento que se llama Construction 2025, en el que habla, y podemos ver el subtítulo arriba, habla de una estrategia industrial. Estrategia industrial significa estrategia industrializadora. Acordémonos de aquellos 3 vectores que he intentado introducir en Revil, ¿no? De digitalización, sostenibilidad e industrialización, para poder hacer que haya una relación mejor entre gobierno e industria. Esto es lo que en los próximos 5 años voy a intentar dentro de Revil poder hacer. El hecho de tocar el ámbito regulatorio y empezar a cambiar leyes para llegar a crear esa colaboración, ¿no? Pues vemos cómo este documento de Construction 2025, que dentro de 3 años veremos sus resultados, habla de 5 vectores. Estos 5 vectores son la gente, lo smart, la inteligencia, la sostenibilidad, el crecimiento
y el liderazgo. Y además habla de 4 grandes cifras. Hay cifras macroeconómicas que a todos nos interesan, ¿no? Hacer edificios en el 2025 que cuesten un 33% menos. Hombre, hacer una entrega de estos edificios en la mitad de tiempo. Hombre. Y después se habla de la sostenibilidad, bajar las emisiones un 50%. Hombre, esto es muy interesante. Y además hay un aspecto económico que no debemos olvidar, que yo creo que aquí es la clave, es el incremento de las exportaciones en un 50%. En ese momento, en el 2014-2015, nosotros en España estábamos realizando ya las primeras ediciones del European BIM Summit, con unos 500 personas más o menos que venían cada año y unos 60, 80 speakers de todo el mundo, ¿no? Y hablábamos precisamente, el primer premio fue para la Comunidad Europea, para este manual que hemos visto antes, que implica de qué manera podemos facilitar la incorporación de la metodología del BIM dentro del sector público, ¿no? Cómo se puede hacer esta innovación, esta transformación digital dentro del sector público, de las administraciones públicas. Y sin perder que la base principal de esta nueva directiva, que es la 23 y 24 de 2014, Directiva Europea, hablaba de obtener una mejor relación entre calidad y dinero, un mejor valor entre lo que nosotros vamos a invertir y lo que nosotros vamos a obtener. Y para ello monta una estrategia para hacer una manera de contratar totalmente distinta, ¿no? En el que se pedía que para obtener el mejor beneficio de ese dinero no se basaran las licitaciones en el precio más bajo, sino en la calidad más alta con el precio más bajo. Se hablaba de innovación, de soluciones innovadoras. Se hablaba de poder dar acceso a las pequeñas empresas. Se hablaba de hacer más dura la subcontratación. Se hablaba de no privatizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto abría un abanico tanto legislativo como regulatorio, como profesional, totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Lo que pasa, muchos países han hecho los deberes mucho más rápido, como los países nórdicos, Islandia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, y en cambio otros países como Alemania, Francia, Irlanda, España, Portugal, Italia, hemos quedado retrasados en este sentido, ¿no? Y para ello tenemos que pensar urgentemente en qué estrategias vamos a utilizar para implantar lo digital. Y si lo podemos decir de la misma forma, si implantar lo digital es lo mismo que implantar BIM, ¿no? Esto es un discurso que podríamos llevar a utilizar durante el debate perfectamente. Después de esta sesión, porque me interesaría mucho conocer vuestra opinión. ¿Digitalizar significa introducir o implementar el BIM en el sector AICO? Por otro lado, hemos ya apuntado esta necesidad de estos gemelos digitales, ¿no? A una capa que tenemos física le añadimos otra capa virtual, digital, para poder hacer toda la gestión de esto, toda la gestión del ámbito construido y toda la gestión de una ciudad. Podemos llamar una ciudad smart cuando, como veis aquí, tiene todos sus servicios de alguna manera escaneados, fijados, planteados, y además cuando de esta manera nosotros nos permite gestionar, si somos un Smart City, pues un Smart Street con unos Smart Buildings. Y para tener Smart Buildings y Smart Streets necesitaríamos Smart Construction de ambas, y para tener un Smart Construction necesitaríamos unos Smart Projects en los que toda la información que nosotros tenemos para realizar
una construcción como esta, por ejemplo, podemos ver perfectamente de qué forma puede incidir en el entendimiento, la comunicación, la coordinación de lo que vamos a construir a todos los equipos que van a participar. Esto parece muy difícil, pero vemos como muchos países han estado trabajando en esto desde hace décadas. Finlandia desde hace más de 2 décadas, casi 3 décadas, realmente desde el 92 empezó a introducir esta implantación en cada uno de los elementos de una construcción, ¿no? Y para ello hay distintas estrategias. Esto es lo que nosotros presentamos para la Diputación de Barcelona, en que una institución o un ente ha de entender si lo que quiere es fijar como un mandato desde, digamos así, como una estrategia top-down en el que los dirigentes de la empresa o de la institución deciden hacer BIM y esto decanta hacia abajo. O, en cambio, puede ser algo bottom-up en la que muchísima gente, como es en el caso español, que no hemos tenido un mandato BIM desde el gobierno estatal, pues se ha creado todo un mecanismo para la edición, creación, publicación de materiales muy, muy interesantes para que nos utilicen, ¿no? Para poder utilizarlos. Esta digitalización, ¿qué conlleva? Pues desde mi punto de vista, con toda humildad, os diría, las personas, los estudios y las empresas. Y esto significa que como personas, todo tipo de personas que están establecidas dentro de nuestro sector, que más o menos nosotros en España fijamos sobre un 95% de profesionales e industriales y un 5% de técnicos estudiantes. ¿Qué significa? Que hemos de intentar aplicar esta digitalización a todos aquellos que están estudiando y todos aquellos que están trabajando. Pues que además dentro de los estudios, si dividimos esto, vamos a ver los profesionales y los estudiantes, hemos de hacerlo en el ámbito universitario y en el ámbito de la formación profesional, en el ámbito habilitante en una nueva profesión y en el ámbito capacitador de una profesión. Y por el lado de las empresas podemos pensar y ver, como antes apuntábamos, que el 98,1% de empresas son SMEs, lo que llamamos Small Medium Enterprises, y las grandes empresas. Y la relación es esta, 98,1 y 1,9. Quiere decir que hay muy poca gran empresa, y aquí vemos las que tenemos entre las mayores del mundo españolas, pero que estas ya tienen sus propios recursos, sus maneras de hacer, y no va a ser difícil introducir innovación en unas empresas que la están buscando cada día, ¿no? Pero en España hay más de 140.000 constructores dentro del CENAE de construcción, que es el Código Nacional de Actividades de Empresas, y este CENAE implica que unas 140.000 empresas sí que necesitan crear una digitalización ex professo. Entonces, ¿de qué manera podemos llevar esta democratización de lo que significa la digitalización hacia cada una de las microempresas que tenemos en España o que tenemos en el mundo? Pues bien, lo interesante es entender estos soft skills que nombrábamos antes, cómo van relacionados con nuevas metodologías y estas nuevas metodologías cómo van relacionadas con nuevas tecnologías. Esto para llegar a la construcción 4.0, a la plena construcción 4.0. Se me pedía con esta sesión explicar cómo se estaba transformando digitalmente en nuestro país, España. Y la idea también podemos mirar cómo se está haciendo en otros países para ver si vamos mejor o peor. Y España, aunque ha sido modelo y referente en muchos temas, vemos cómo existen otros países como Brasil, como Chile, como México, en vuestro país, y existe una estrategia para la adopción del modelado de información de la construcción, el MIC, sería el BIM, y además os habéis atrevido a traducir el BIM al español, ¿no? Entonces,
dentro de esta digitalización podríamos pensar, bueno, ¿cuáles son los ejes vertebradores de esta digitalización dentro de nuestra empresa, ¿no? Y buscando fácilmente podemos encontrar como el digital construction y el digital, también el Center for Digital Build de la Universidad de Cambridge, ya han realizado toda una serie de estudios y lo único que vamos a hacer es bajarnos esta información, leerla y aprenderla, ver cómo el BIM y esta digitalización implica que podamos crear y unir distintos elementos que nos sirven para perseguir y realizar todo un ciclo de vida de un proyecto constructivo. Y a partir de aquí tener este control de cada uno de los parámetros que nos ayudarán a hacer esta digitalización. Bien, a partir de aquí podéis ver la importancia de los datos y la importancia de todas las personas que participan. Con esta imagen del Lego, siempre os quería explicar, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención cuando al final de una película hay los créditos de toda la gente que ha participado. Incluso del perro que ha participado con su nombre y de las ciudades que se han utilizado para rodar y los asistentes y la gente que llevaba las cámaras, las luces, la gente que peinaba, que maquillaba, etc. Esto se entiende como un objetivo del todo, se ha realizado por un conjunto de personas que tenían un objetivo común, que era crear esa película. Y esto yo creo que lo vemos distinto en el sector de la construcción, en la que cada uno de nosotros se ve como una pieza de este proceso, pero no como una pieza, digamos así, preciosa de este proceso de una metodología de construcción de algo. Por tanto, tenemos que aprender también del sector de la cinematografía o del teatro para entender que deberíamos tener presentes al final de cada una de las obras todos aquellos que han participado. Y con una digitalización, trabajando desde distintos países, aún sería más importante, ¿no? Porque es la única manera en que si todos somos partícipes de los procesos, por ejemplo, Lean, en este caso de las Planner System, ya sabéis que hay como una treintena de metodologías distintas sobre Lean, el Just in Time, los Fogoyes, etcétera, implican distintas metodologías para tener una gestión muy, muy eficiente de lo que vamos a trabajar, ¿no? Ahora, por fin, la semana pasada se dio a conocer este documento para estrategia de la transformación digital del sector de la construcción. Y ha sido presentado ya en 2 lugares distintos. En uno de ellos fue en la presentación de un BIM Tour que organizamos desde BIM Academy junto con una empresa que se llama Software One, que utilizan un software que se llama M2 para, como ERP para poder gestionar todos los procesos y llegar a soluciones como la que vemos aquí, ¿no? Que ya nos hace saltar a una plena digitalización, que sería el metaverso. Metaverso entendido como un espacio paralelo en el que todo nuestro trabajo se puede introducir en ese nuevo contexto, en ese nuevo ecosistema que ahora parece ser que va a inundarnos directamente, ¿no? Fijaos el grado de precisión. Esto no es un proyecto BIM, esto es un Digital Twin para el metaverso de la fábrica BMW junto con NVIDIA. Esto también hay otras empresas como Meta de Facebook, como Enscape, como todos estos grandes operadores de games, del videojuego, etcétera. Estamos utilizando sus tecnologías para hacer este tipo de, digamos así, levantamiento, reconocimiento de la producción, que además se va moviendo de forma automática en paralelo para poder distinguir cualquier anomalía que se genere, ¿no? NVIDIA, eso que nosotros casi todos tenemos
un pequeño chip de NVIDIA en nuestros portátiles, nuestros ordenadores portátiles, fijaos cómo están trabajando en utilizar este Digital Twin para hacer la gestión de tráfico, la gestión de la manufacturación, trabajar mejor en el retail, en todos los aspectos de la salud. Y esto abre otros nuevos caminos en los que casi el sector de la construcción está olvidado, que es, por ejemplo, de qué manera se puede utilizar la tecnología blockchain en procesos de construcción. Y podemos decir, ostras, pues es que no conozco ningún caso, ¿no? O empiezan a haber ya empresas y startups como las que hemos visto antes que ya asumen de una forma plena de qué manera van a trabajar en el futuro con los datos que estamos obteniendo. Esto va a revolucionar la manera de entender este ecosistema. Existen apareciendo ya también startups en las que nos permiten contabilizar el carbono. Y este carbono, este CO2 que estamos emitiendo, CO2 y monóxido de carbono también, y CO, que es el que es expulsado por los coches, los carros, los autocares, para ver de qué manera nosotros como sector podríamos ser uno de los depositarios de CO2 dentro de nuestras obras, ¿no? También aparecen otros nuevos conceptos como el pasaporte de materiales, que está ligado directamente con aquel dato de que el 38% de materiales que llegan a una obra se convierten en residuo, pero también con otro dato en el que nosotros reciclamos el 0% de nuestros edificios, cuando nosotros cualquiera de estos materiales nosotros podemos obtener, nos indican con un marcado CE y un triangulito en cuáles de los contenedores de recogida de residuos tendríamos que colocar cada uno de estos materiales, ¿no? También esta digitalización, esto es increíble cuando unes digitalización con BIM, con GIS y con toda la información parametrizada de ayuntamientos con sus cadastros, en este caso es uno neerlandés de Holanda, es súper interesante, o como por ejemplo también esta unión entre el CIM o el GIS, el Geographic Information System, los sistemas de información geográficos, junto con el BIM, el Building Information Modeling, y esto unido a lo que podría ser la transformación del CIM, el City Information Modeling. Cuando nosotros dentro de un entorno de City GML podemos introducir un modelo IFC a lleno. En España están apareciendo nuevas ventures, para decir, nuevas aventuras de modelos de negocio totalmente distintos. Una muy remarcable que descubrí apenas hace un año y que nació en Sevilla es la de City Thinking, que os recomiendo que intentéis buscarla, pues muy interesante. Tan interesante que ya han terminado unas promociones de edificación de más de 10.000 viviendas en Rusia, haciendo que, como podéis ver, unen toda la parte urbano, digamos así, territorial a la parte urbana, de la parte urbana a la parte de distrito, de la escala de distrito a la escala de edificación y de la escala de edificación a toda parte de su distribución y de su construcción. Esto significa que por primera vez entendemos de una forma comprensiva la digitalización, desde el ámbito del municipio hasta el de la construcción. Esto, por ejemplo, en Cataluña, para no explicaros otros ejemplos que pudieran no conocer tan de cerca, pues, por ejemplo, con el COVID invirtió 50 millones de euros en crear 5 hospitales que iban a servir como de satélite de hospitales centrales en distintas provincias de Cataluña. Pero lo importante ya no es su arquitectura, su tipo de construcción, su diseño, etcétera, sino fue
lo más importante, esto que tenemos remarcado de color azul, tenían que ser terminados 5 hospitales distintos, en 5 localizaciones distintas, con 5 UTEs, con 5 uniones temporales de empresas distintas, para llegar a hacer en 20 semanas un nuevo hospital. Y lo interesante es que se logró. Por lo tanto, tenemos un sector que quizá es ignorante y desconocedor de esta posibilidad de digitalización, pero que está abierto a conseguirla. El Grupo Avintia, también una de las grandes constructoras en España, ha lanzado recientemente su sistema Habita, que como constructora ya está pensando en un sistema integrado de construcción industrializada. Y recordemos que la construcción industrializada la podemos hacer si tenemos datos para poner en las máquinas, para que nos hagan lo que nosotros queremos, ¿no? Esto como hábitat, además, estos sistemas ya no los hace una sola empresa, sino que, como podéis ver, aquí existe Comerlin, Saint-Gobain, Isover, LG, Daikin, Orona, Jacob de la Font, Bohler, Talucobon, Ribespain, Castellato, Aldes, Herflor, Lavit Group, iLog, A360, etc. Estas empresas están interesadas en ser partners de una venture como esta, en la que, como podéis ver, se robotiza la construcción y ejecución de trozos de paredes. Podéis ver una pared con una puerta, una pared con una abertura, otros plafones que aquí parece que sean como de ventanas, y se hace una industrialización de ese dato a través de, en este caso, un material como el hormigón. Y en este sentido, también esta transformación digital bebe de esta industrialización que necesita también de los datos y de nuevos conceptos que no podía terminar sin hablaros de ellos, como los MMC, que serían los métodos modernos de construcción, donde según distintos autores y distintas instituciones, se miden entre 5, 7 y 9 metodologías distintas para hacer edificios como los que vemos, porque con construcción tradicional y manual no somos capaces de hacerlo bien, ¿no? Esto ha sido el Offsite Construction Hub en España, ha sido una de las iniciativas de Rebuild. También hemos creado un ámbito de restauración de edificios en gran escala urbana que se llama Resurge. Hemos montado el primer fondo de Venture Capital para el 4.0, etc. Y desde España la idea es que si no existe esta plataforma de distintas instituciones, pues la vamos a tener que crear nosotros, ¿no? La digitalización ha llegado, pero no la utilizamos. Debemos industrializar el sector, pero no lo hacemos. Y no somos sostenibles, como se ha demostrado. Entonces, ¿a qué esperamos a introducir el 4.0 en nuestra cadena de valor? ¿A qué esperamos a tener un sector de la construcción, un sector AEC 4.0? Pues lo podemos discutir ahora en el momento del debate y de las preguntas. Muchísimas gracias a todos y espero que hayamos aprendido algo sobre lo que significa el 4.0 dentro de nuestras vidas profesionales. Saludos a todos. Muchas gracias por su conferencia, arquitecto. Lamentablemente, el arquitecto Ignacio Pérez Arnal no podrá quedarse a la ronda de preguntas. Sin embargo, los invitamos a que nos escriban sus dudas y se las haremos llegar por correo.